Bueno, muy buenas noches, siendo las 8:34 de la noche, vamos a iniciar con nuestra sesión eh, de el AXO 28. Entonces, nosotros hemos venido desarrollando una cantidad de actividades en las cuales hemos profundizado en los conceptos de bases de datos, programación orientada a objetos y una cantidad de conceptos que necesitamos previamente a estructurar el esquema y el modelo lógico de nuestra base de datos. Entonces, hemos recibido aquí en la pantalla, se puede observar que hemos tenido en cuenta el modelo conceptual, en ese caso el diagrama que ustedes hicieron en la primera entrega que hicieron, que fue estructurado de acuerdo a los componentes del modelo entidad-relación, es decir, estructurarlo de manera básica, con una simbología limitada, digámoslo así, pero estructurada de acuerdo a los requerimientos de su proyecto formativo. Es decir, ustedes ya tienen un diagrama en el cual representaron las entidades por medio de rectángulos, los atributos por medio de elipses, las llaves primarias por medio de un nombre subrayado, las relaciones a través de un rombo, pero esa estructura y esos componentes van a determinar cuál va a ser el modelo lógico del proyecto de desarrollo de software. Entonces, vamos a completar el esquema. Nosotros entregamos prácticamente hubo una primera entrega. No sé, hubiese querido que ingresaran todos para poder preguntarles quiénes han estructurado de manera completa su esquema de el modelo lógico, es decir, el modelo estructurado a través de las tablas. Entonces, vamos a puntualizar cuál es la diferencia entre el modelo conceptual y el modelo lógico, aunque nosotros ya hemos tratado eso. Hemos venido viendo todo lo que tiene que ver con el material del curso, que es el diseño del modelo entidad-relación, de las bases de datos. Volvimos a la temática de qué es una programación orientada a objetos y toda su estructura. Es justamente lo que nosotros vamos a empezar a desarrollar ahora. Entonces, el modelo conceptual es la representación por medio de unos diagramas de un sistema de información cualquiera, o sea, teniendo en cuenta los requerimientos iniciales de lo que nosotros vamos a resolver según la problemática que nos presentó el cliente o lo que nosotros vamos a determinar para encontrar esa solución. Y los elementos claves, los que yo ya les dije, o sea, las entidades, los atributos, las relaciones y las cardinalidades. Y lo hicimos a través de un ERE, a través de SIDChat, bueno, unas herramientas tecnológicas en las cuales ustedes pudieron hacer su diagrama inicial. Creo que lo hicimos en VIA, ¿cierto? La idea entonces ahora es que el modelo lógico sea la representación un poco más detallada, más técnica de ese modelo conceptual que hicimos al inicio, y el objetivo es justamente hacer como una traducción del modelo conceptual a una estructura que se pueda implementar o que puede implementarse a través de un sistema de gestión de bases de datos. Recordemos que nosotros reconocimos varios sistemas de gestión de datos, bases de datos, que fue el PHP-MyAdmin, el Workbench, el SQL-Log, el Apex, el Oracle, ¿sí? Postgres. Bueno, a través de todos esos sistemas de gestión de bases de datos, nosotros podemos empezar a detallar más profundamente, más detalladamente ese modelo conceptual. Entonces, el modelo conceptual no incluye detalles físicos
como índices, como particiones, ni configuración del servidor. Simplemente vamos a tener un esquema con las tablas, con los atributos, con las llaves primarias, eso sí, y las llaves foráneas, y también con las restricciones de integridad, que es lo más importante. ¿Qué quiere decir esas restricciones de integridad? Aunque ya lo hemos visto, entonces nosotros vamos a profundizar un poquito en esta sesión. Espero que se conecten prontamente. Entonces, bueno, como decíamos, esas tablas, esos atributos son de tipo, por ejemplo, varchar, entero, date, bueno, todos los tipos de datos de las variables que nosotros podamos ejecutar dentro de nuestras tablas. Y ejecutamos también las restricciones de integridad que tenemos que tener en cuenta para el registro en el momento de darle usabilidad a nuestro proyecto. Es decir, cuáles de los atributos vamos a señalar como con una restricción que podamos o que le permitamos poner vacíos o no poner vacíos, que sea obligatoria. Entonces, esa restricción de integridad se va a llamar not null o unique. Unique quiere decir que sea una variable o un atributo el cual va a ser, a diferencia de la llave primaria, tiene un significado que va a ser único. Es decir, que ese valor no puede repetirse, o sea, es único e irrepetible. Entonces, bueno, partiendo de ese hecho, nosotros eh, voy a tomar el ejemplo de nuestro compañero Victoria, pues si me lo permite, espero que se conecte en cualquier momento. Nuestro compañero Victoria presentó un diagrama, ya se los comparto. El diagrama aparece de esta manera. Vamos a verlo por aquí. Diagrama. Entonces, Juan Camilo Victoria presentó este diagrama, presentó este diagrama básico, ¿listo? Y presentó todas las entidades o los atributos de usuario con las relaciones y cardinalidades y las llaves primarias por entidad. Entonces, él ya está reconociendo todas y cada una de las llaves primarias. Esto fue la primera entrega que yo les solicité, que este justamente es un diagrama lógico, diagrama conceptual. Entonces, ahora vamos a trabajar con nuestro diagrama lógico. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a empezar a reconocer todas estas entidades y todos sus atributos de manera de tabla, mucho más profundo, entonces vamos a empezar a editarlos. Puede ser, si ustedes quieren, a través de un Excel, ¿cierto? Un Excel de, por acá tengo un ejemplo. Este, por ejemplo, puede ser un esquema para que lo tomen de ejemplo. Entonces, este es un esquema el cual me representa todas las entidades de una factura. Entonces, observen aquí, tengo la identidad o el objeto detalle factura, barras de producto. Bueno, este es un esquema bastante grande, bastante amplio, bastante profundo. Entonces, de esta manera ustedes van a poder identificar cada uno de sus atributos de acuerdo a las relaciones que ustedes ya determinaron. ¿Cuál es primero, su prioridad, su concepto, cuál es la llave primaria? Observen que aquí hay 3 llaves primarias, o sea que hay una entidad compuesta, una llave primaria compuesta de número de caja de la factura, número de la factura, código del producto, es decir que estas son 3 llaves primarias que las consigo justamente en las entidades. Aquí número de caja de la factura, pues si nos vamos a la entidad
factura, si nos vamos a la entidad factura, entonces aquí tenemos justamente este número de caja de la factura, que nos representa la relación de estas dos. Y el número de la factura también pertenece a la factura. Entonces, en detalle de la factura, lógicamente vamos a tener esas tres llaves primarias. Observen aquí el código del producto. El código del producto, pues nos vamos a la tabla producto y vemos que efectivamente este producto de acá, pues debe estar conectado a través de sus llaves primarias. ¿Listo? Entonces, de esa manera, nosotros vamos a empezar a reconocer este diagrama. Lo pueden hacer en Excel, lo pueden hacer a mano alzada, primero en un cuaderno, reconociendo cada uno de esos atributos, reconociendo cada una de sus llaves primarias, reconociendo las restricciones, ¿cierto? Cuáles son la primera, la segunda, la tercera forma normal que nosotros ya hemos identificado. Entonces, una vez que hagamos esto, observen aquí, podemos hacer preguntas importantísimas que aparecen acá, ya les muestro. Ya les muestro que, por ejemplo, un segundito aquí, que he tomado yo justamente la de Camilo Victoria. Entonces, ¿cómo identificamos las relaciones entre entidades? Cada una de esas relaciones en el modelo representa una entidad, ¿cierto? Que depende, que puede sí o no depender de otra. Entonces, ¿cuáles serían las preguntas que nosotros podemos hacernos para poder saber identificar cuáles son las dependencias entre las entidades? Entonces, por ejemplo, la entidad de usuario es la que crea la encuesta, ¿cierto? Por lo tanto, la encuesta tiene una referencia al usuario que la creó. Por lo tanto, aquí hay una dependencia. Cuando hay una dependencia, quiere decir que se referencia a la entidad que depende justamente de la relación. Entonces, cuando hablamos de una dependencia o una referencia, es clave en el momento en que nosotros empecemos a codificar nuestra estructura, nuestra sintaxis en la creación de las tablas y las relaciones. Ahora vamos a ver cuál es la implicación. Pero antes que nada, tenemos que tener supremamente claro justamente todo este tipo de relaciones antes que nada. Entonces, muchachos, bueno, yo me devuelvo acá tratando de mirar a ver si se han conectado, pero entonces sigo. Regálenme en un segundo, a ver si de pronto es que se han confundido o yo tal vez les he compartido un link diferente porque me parece muy raro que no se hayan conectado. Vamos a ver si me han escrito por aquí. Escrito. Entonces sigo. Bueno, ¿qué íbamos? Vamos acá teniendo en cuenta entonces estas preguntas. Mire, por ejemplo, usuario crea la encuesta ya. La encuesta que tiene o que contiene, pues la encuesta contiene una pregunta. Entonces, la pregunta tiene una referencia a la encuesta. Esas son las preguntas que nos tenemos que dar. Si la pregunta tiene una referencia a la encuesta, entonces justamente hay que reconocer la llave primaria y la llave foránea de esta referencia. ¿De quién depende cada una? Pues obviamente la encuesta, la pregunta, la encuesta depende, la pregunta depende de la encuesta. La pregunta tiene respuesta, la respuesta tiene referencia a la pregunta, el usuario responde a la pregunta, o sea que la respuesta también tiene una referencia al usuario, obviamente, ¿cierto? La encuesta genera un reporte, entonces el reporte tiene una referencia a la encuesta. El usuario recibe notificación, entonces la notificación tiene una referencia al usuario. Es como que se devuelve. O sea, si ven
la secuencia, el usuario pertenece al segmento, entonces el usuario tiene una referencia al segmento. Entonces, cuando miren todas las relaciones, crear, contener, tener, responder, generar, recibir, pertenecer. Tiene todo que ver con la identificación de mis cardinalidades. Entonces, todas estas referencias deben sí o sí estar estructuradas, lógicamente pensadas, lógicamente reconocidas para poder nosotros generar entonces todas estos otros pasos. Entonces, determinar las llaves primarias, ¿cierto? ¿Cuáles van a ser mis llaves primarias de cada una de las entidades? ¿Cuáles van a ser mis llaves foráneas que tienen todo que ver con todas las tablas dependientes que ya identificamos? Si hay una referencia, hay una dependencia, por lo tanto, entonces mostramos aquí una tablita, claro, claramente, para poder identificar cuáles son las referencias de la clave primaria de otra tabla. Entonces, este sería un ejemplo perfecto. Entonces, la tabla dependiente, observen aquí, pues va a ser encuesta que ya definimos aquí, en la parte de arriba, ¿cierto? Porque la encuesta tiene una referencia al usuario que la creó. Por lo tanto, esta tabla encuesta, pues debe ser la tabla primaria. Tiene una clave foránea que va a ser remitida al usuario, porque como tiene una referencia al usuario directamente, entonces esa clave foránea va a estar directamente conectada a la tabla usuario. Y refiere justamente a esa tabla. Y así sucesivamente. La pregunta tiene una clave foránea de ID encuesta que va directamente representada, unida a la encuesta, que es la llave primaria de la tabla encuesta. Y así sucesivamente. La tabla dependiente de respuesta, la clave foránea sería ID pregunta. ¿Por qué? Porque va referenciada a la tabla pregunta que tiene una llave primaria ID pregunta. ¿Listo? Y así sucesivamente ustedes tienen que ir reconociendo estas dependencias y estas relaciones. Por ejemplo, esta respuesta tiene una llave primaria, que es ID usuario, una llave foránea, perdón, ID usuario, referencia a la tabla usuario, con ID usuario su llave primaria. O sea, ID usuario es la llave primaria de la tabla usuario, pero va a ser la llave foránea de la tabla respuesta referenciada, de la tabla referenciada. ¿Listo? Cuando nosotros nos aseguramos, observen, la integridad referencial en este cuarto punto es importantísimo que ustedes tengan la instrucción foreign key, ¿sí? En MySQL ya cuando nosotros estamos codificando referencias que garantiza que no se puedan insertar valores en la tabla dependiente si no existen en la tabla referenciada. Es decir, aquí aparece muy clarito, no se pueden insertar valores en la tabla dependiente porque la tabla dependiente, valga la redundancia, depende sí o sí de la tabla referenciada. Entonces, primero tenemos que llenar o concretar la tabla primaria principal y luego su dependiente. Entonces, por ejemplo, para una creación, no vamos a crear primero la tabla dependiente y luego la tabla principal. No, lógicamente debemos crear primero la tabla principal y luego sus dependientes. ¿Y cuál va a ser la instancia obligatoria para la creación? Esta que aparece aquí. Se hace pues con esta instrucción. Ahora vamos a verlo detenidamente. Entonces aquí, por ejemplo, no se pueden eliminar. Aquí este es un esquema que es el que quiero, al que quiero que lleguen. ¿Cómo? Ahorita les voy a explicar de qué manera podemos hacer un diseño rápidamente, aunque yo sé que ya saben, muchos de ustedes ya saben hacerlo, pero pues voy a dar las instrucciones básicas de qué manera podemos hacer esa tablita. No va a quedar con flechas porque
en cualquiera de los gestores de bases de datos, vamos a poder diseñarla de tal manera que queden con las relaciones que nosotros le hayamos impartido lógicamente. Acá, por ejemplo, en el ejemplo del script de MySQL, entonces empezamos a ver que ya está justamente la creación y teniendo en cuenta la sintaxis de creación, los DDL, todas las sintaxis que tienen que ver con la creación de la estructura de la base de datos, la creación de la base de datos misma, la creación de las tablas, en conjunto con todo lo que nosotros hayamos analizado lógicamente, estructuralmente pensado frente a las relaciones, sus llaves primarias, sus llaves foráneas y sus referencias o dependencias. Entonces aquí, por ejemplo, hay una tabla segmento que va a ser nuestra primer tabla de acuerdo a los requerimientos que nos muestra Victoria, Camilo Victoria. Aquí me están hablando. Voy a ver si les comparto la información porque sí me parece raro que no hayan ingresado. Hola Juan Camilo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, instructora. Bien, bien, apenas puedo entrar. Me tocó entrar desde la idea de la reunión porque me está dejando por el link. Sí, me parecía rarísimo. De todas maneras, yo ya había empezado desde las 8:30, ya empecé. Pues te invito a que veas la grabación, ¿listo? Para que no nos perdamos. Sin embargo, voy a darte pues como un recorrido de lo que he explicado, ¿cierto? Entonces, a partir de nuestro modelo lógico y justamente tomé tu ejemplo, Juan Camilo. O sea, justamente tomé tu diseño, tu diagrama para poder hacer la explicación detalladamente y que logremos de pronto hacer un despliegue del esquema ya funcional de nuestra base de datos. Entonces, nosotros ya tenemos conceptualizado toda la parte de programación bajo objetos. Brian, muy buena noche. Miguel, muy buena noche. Bueno, qué bueno que se conectaron. Le estaba Buenas contando pues noches. a Juan Camilo, claro, yo tal vez no sé, hubo ahí una confusión con el link. Pues me dice Juan Camilo que no se pudo conectar directamente. Entonces, menos mal que hay en cuenta de hablarles por allí por el WhatsApp. Yo ya a partir de las 8:30 pues empecé a grabar. Así que les sugiero que volvamos a la grabación. Sin embargo, espero darles aquí a grosso modo qué es lo que he explicado hasta el momento. Nosotros tenemos una conceptualización, ¿cierto?
de todo lo que tenemos, de todo lo que hemos entregado, voy a compartirles la guía. Regálame un segundito. La guía de aprendizaje, en la cual ustedes presentaron en primer lugar un esquema, ¿cierto? Un esquema conceptual, un esquema conceptual en donde ustedes desplegaron todas y cada una la simbología y los componentes de ese diseño, que fue una estructura muy básica, ¿cierto? Fue un modelo conceptual. Entonces, hay algunos que no me entregaron el modelo lógico. Por eso me devuelvo, o entre comillas, porque yo les dije que íbamos a empezar paso a paso, poco a poco. Entonces, los que no me hayan entregado el modelo lógico, el de tablas, como tal, en tablas, entonces es para ellos lo que estoy haciendo esta sesión. Igual todo lo que hemos visto a nivel de conceptualización de objetos, de programación a objetos y todo lo que están viendo también con la instructora Laura, todo eso les complementa su conocimiento. Entonces, no está de más todo lo que hemos visto hasta el momento. ¿Cuál es la diferencia? Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la diferencia? En este momento ustedes deben estar en la capacidad de responderme cuál es la diferencia entre el modelo conceptual y el modelo lógico. ¿Se acuerdan que yo he insistido mucho entre esos dos conceptos? ¿Quién, por favor, me da la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre el modelo conceptual y el modelo lógico? Instructora, pues de lo que me acuerdo es que el conceptual era el que definía las entidades, las relaciones y sus conexiones, y el lógico ya aparecían los atributos y pues ya con las llaves primarias y secundarias. Exactamente, exactamente. Muy bien, eso es. Y vamos a estructurar las tablas en un gestor de bases de datos. ¿Se acuerda que también vimos algunos de los gestores de bases de datos? A grosso modo los vimos, que el Postgres, ¿cierto? Que el Oracle, que el PHP MyAdmin, que ¿cuál otro? El SQL Log, ¿sí? Y entonces, eso es lo que quiero que ustedes constituyan, porque, por ejemplo, Juan Camilo, yo vi tu entrega, está muy bien, estructurada a nivel de diseño conceptual, pero no estaba el modelo lógico. Entonces, por eso es importante que me devuelva, entre comillas, me devuelva, para aquellos, vuelvo y repito, que no me han entregado la estructura en tablas, para que lo hagan y lo complementen en ese mismo, en esa misma actividad entregada. ¿Cuál? Pues la que les estoy mostrando aquí en la guía, que es el modelo conceptual y lógico para el proyecto de desarrollo de software, porque esta actividad la necesitamos sí o sí para que la profesora Viviana o la instructora Viviana empiece a entregarles a ustedes toda la información que ella les está explicando frente, creo que al diseño, ¿no? De HTML, al diseño ya del desarrollo de software como tal. Entonces, ¿qué necesitamos? Lógicamente, construir este diagrama, este modelo que nos representa justamente todo lo que dijiste tú, Camilo, normalizar, o sea, todo lo que ya hemos aprendido, ya sabemos nosotros más o menos normalizar el modelo lógico, nosotros ya sabemos crear el diccionario de datos con el taller que ustedes me entregaron del PO, definir las políticas de seguridad para garantizar la integridad, la confidencialidad y la disponibilidad de los datos, se deben seguir las normas básicas de presentación. Entonces, yo les hablaba, voy a compartirles por aquí un documento también, que es un documento resumen de lo que nosotros hemos hecho hasta el momento. Voy a compartir toda la pantalla de pantalla completa. Acá hay un documento Camilo, atrevidamente, quise pues tomarlo como ejemplo. ¿Me permites pues? Y sigo yo con este esquema tuyo. Entonces, observen aquí que Camilo, él reconoció todas las entidades y todos los atributos.
Y este es un reconocimiento pues que se debe realizar antes que nada para esquematizar el diagrama que vamos a completar. Entonces, observen que aquí ya hay una llave foránea, aquí hay un elemento construido desde su entidad y tiene una llave primaria. Acá hay otro elemento construido como entidad, tiene una llave primaria y también tiene identificación de llave foránea. O sea que hay una relación. ¿De dónde vienen estas relaciones? Estas relaciones no vienen de la construcción de las preguntas entre entidades, o sea, las relaciones entre entidades. Entonces, cada relación del modelo ER indica una dependencia. Las dependencias son las que nos van a entregar a nosotros la posibilidad de reconocer una referencia hacia esa entidad. Entonces, el usuario crea una encuesta frente a las entidades que me está presentando Camilo en esta parte acá. Entonces, el primero reconoce todas las entidades, luego reconoce los atributos y luego reconoce las referencias que son sus llaves foráneas, o sea, cuáles dependen de las otras. Hay unas tablas primarias y hay unas tablas secundarias dependientes. Entonces, cuando hay una dependencia, hay una integridad que hay que identificarla para que en el momento de nosotros codificarla tengamos en cuenta pues esa referencia hacia esa llave foránea. Entonces, hay unas preguntas que nosotros nos tenemos que hacer. O sea, esta tabla depende de la otra. Si yo creo una encuesta, si yo creo un usuario, la encuesta debe existir antes o después. Entonces ahí está la respuesta. La encuesta tiene que una referencia al usuario que la creó. Y así sucesivamente con cada una de las tablas que nosotros estemos estructurando. Por ejemplo, una encuesta contiene preguntas. ¿La pregunta tiene una referencia a la encuesta? Sí, porque si la pregunta no, si la encuesta no existe, si la encuesta no existe, obviamente la pregunta no tiene sentido. Entonces la pregunta depende directamente de la encuesta. Por lo tanto, hay una referencia. Cuando hablamos de referencia, ¿de qué estamos hablando? Si me han puesto atención. Hello. Cuando hablamos de referencia, ¿están viendo la pantalla, muchachos? ¿Estamos gringos todavía? Sí, dependencia. Cuando hay una dependencia o una relación, ¿qué estamos hablando? De sus llaves foráneas, acuérdense. Entonces, cuando hay una referencia, hay una llave primaria que es la que contiene la tabla principal y hay una foránea que es el espía o la espía que nos va a entregar información de esa tabla primaria. Entonces, cuando nosotros identificamos estas referencias o esas dependencias, cuando dependen unas tablas de otras, entonces es donde nosotros tenemos que empezar aquí a determinar este tipo de conclusiones. Por ejemplo, esta tabla aquí está creada dependiendo de las referencias. Entonces, aquí es importante que ustedes empiecen a identificar todas sus entidades. Miren que aquí está la entidad encuesta, la entidad pregunta, la entidad respuesta, la entidad respuesta, reporte. ¿Por qué dos veces respuesta? ¿Por qué dos veces respuesta? Porque hay una entidad o una referencia o una relación con dos tablas, con la tabla pregunta y con la tabla usuario. Entonces deben haber dos referencias, dos llaves foráneas. Entonces miren aquí, por ejemplo, la encuesta tiene una llave foránea al usuario. ¿Por qué sería eso con la explicación que yo les he dado?
¿Por qué hay una llave foránea al usuario? Porque el usuario es quien crea la encuesta. Exactamente, porque hay una dependencia. Entonces, lógicamente, se refiere al usuario. Entonces, la encuesta se refiere al usuario. Una pregunta. Entonces, la pregunta tiene una clave foránea, ID encuesta. Que esta ID encuesta es la llave primaria de la misma tabla encuesta, pero es la llave foránea a la que refiere la pregunta. Entonces, así sucesivamente ustedes deben hacer esa identificación importantísima para poder hacer la creación de su script en MySQL o ya sea en un gestor de bases de datos o en cualquiera. Si ustedes no hacen este ejercicio, les va a quedar muy difícil hacer una consulta después, hacer la creación de procedimientos, de funciones, de vistas y trabajar con la información que esté allí referenciada dentro del almacenamiento de nuestra base de datos. Entonces, eso nos asegura este cuarto punto que es la integridad referencial. En MySQL, observen aquí, esto se llama o se hace con la instrucción foreign key, que ustedes ya la conocen, y referencias. Lo que, ¿se acuerdan que yo cuando les compartía a ustedes los pedacitos de scripts, siempre les decía, primero creen esta, después esta, después esta, y les explicaba justamente que cuando tenía la palabra referencias, que significaba que había una dependencia o una integridad referencial. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Menos mal que ahí quedan todos esos scripts pegados y no me hacen, Brian, no me hacen quedar mal. Esos scripts están en el chat que hemos venido teniendo en todas en estas sesiones. Entonces, miren, este dato, más o menos les voy a mostrar, es así lo que ustedes pueden empezar a desglosar. Miren que no necesitan ni siquiera pues el gestor, sino que a través de un Excel ustedes empiezan a diseñar la estructura. Aquí, por ejemplo, esto es una factura. Esto es un detalle de todas las tablas que tiene o que contiene una factura. Y empezamos a identificar la factura con quién se relaciona. Pues resulta que la factura se relaciona con el número de caja de la factura, con el número de la factura y con el código del producto. ¿Esto qué quiere decir? El número de caja de la factura, ¿dónde la encontramos? En este detalle de la factura, eso es una entidad. Pero este número de caja, ¿dónde la encontramos? Pues la encontramos en la factura misma, que es una llave primaria, ¿cierto? Este número de la factura, ¿dónde la encontramos? También en la factura. Entonces, esta factura tiene dos llaves primarias, que es el número de caja de la factura y el número de la factura. Y este detalle de la factura, obviamente, pues tiene que conectarse con cada una de las entidades que hace referencia o que se conecta directamente, que haya una conexión. Este código del producto, ¿a dónde nos lleva? Pues que hay una conexión con la tabla producto. Entonces nos vamos a la tabla producto y nos damos cuenta que la tabla producto tiene una llave primaria que se llama código del producto. Pero miren que esto aquí, simplemente aquí no estamos diciendo, aquí no estamos hablando de llaves foráneas. ¿Por qué? Porque simplemente estamos haciendo un desglose, ¿cierto? Un desglose para determinar cuál es la integridad referencial de cada una de las tablas. Entonces podemos empezar por eso. Vamos a identificar cuáles son las llaves primarias que tiene cada una y cómo nos vamos conectando, que vienen a ser justamente las llaves foráneas cuando pertenecen a otras tablas. Entonces miren que acá está en el colorcito negro, estamos referenciando las llaves foráneas, ¿cierto? Y hay una llave primaria principal de la entidad. Ustedes pueden hacerlo así paso a pasito para que no se compliquen. Y después que tengan ustedes identificados todo eso, ustedes pueden hacer el paso a paso de decir, ¿cómo voy a llamar? Ahora sí, ¿cómo voy a bautizar cada uno de estos atributos? ¿Cuál
es la manera correcta de empezar a darle valor a esos campos ya en una estructura de tablas. Entonces, ustedes pueden colocar o pueden escoger una nomenclatura propia, por decir, cada programador puede escoger una nomenclatura propia. Entonces, si ustedes eligen, yo voy a escoger los 3 primeros números, los 3 primeros caracteres de la tabla y un guión bajo y los 3 primeros caracteres del atributo, por decir algo, un ejemplo. Entonces le voy a colocar dev ID. ¿Qué quiere decir? Ah, pues entonces que este va a ser el ID de la tabla de departamento. Dev nom. Entonces este va a ser el nombre de la tabla de departamento y así sucesivamente. Esto lo hacen ustedes de acuerdo como ustedes lo vean más fácil y es un lenguaje propio del programador. ¿Qué pueden hacer? Por ejemplo, estas dev if o dev nom. ¿Qué otro nombre le pueden dar? No, yo mejor le voy a dar ID con minúscula, le voy a colocar guión bajo y le voy a colocar departamento completo. Válido. ¿Listo? Entonces yo no le voy a colocar dev nom, sino que le voy a colocar nom guión bajo nom guión bajo departamento. ¿O cómo lo podemos llamar? Diferente. Entonces, no, yo simplemente le voy a dar ID guión bajo, le voy a quitar todas las vocales. Entonces le coloco departamento, DPT. ¿Me hago entender? Esa Sí, información, pues ya ustedes verán cómo pues la clasifican o cómo los bautizan. Entonces ya ustedes teniendo todo esto ya identificado, quién va a ser el atributo, cómo lo voy a llamar, entonces abrimos el SAM, ¿cierto? Abrimos el SAM, startamos Apache, startamos MySQL, escogemos el motor de búsqueda que ustedes, el sistema de gestión de bases de datos que ustedes les guste. Por ejemplo, aquí está el localhost y empiezan a jugar con el localhost o con el Workbench o con Oracle, bueno, con el que quieran. Y empiezan a crear una nueva, la base de datos. Entonces aquí hay una estructura en la parte izquierda, eso ya lo habíamos visto, ¿verdad? Ya ustedes saben hacer una creación de la base, del esquema de bases de datos, ustedes ya saben hacer la creación de una tabla, ¿cierto que sí? ¿O no? Entonces, miremos, si vamos a utilizar PHP Miami, entonces en la parte izquierda superior va a estar una opción que dice nueva. Entonces, nueva inmediatamente les abre esta script que dice base de datos. Entonces, aquí le pueden decir si vamos a crear una base de datos. Le vamos a dar un nombre. Encuesta 001. Yo ya, como para darles el ejemplo, pues yo ya la había creado. Pero entonces creemos una encuesta 002 para mostrarles 002 y vamos a crearla. El nombre de la tabla. Entonces, ¿qué tenemos acá? Nosotros, en esta información que ya tenemos identificado acá, pues tenemos una tabla respuesta, una tabla pregunta, una tabla encuesta, una tabla usuario, una tabla segmento. ¿Cuál vamos a crear primero? La que nosotros hayamos identificado como primaria. ¿Cuál sería? Por la 8:30. La 8:30. ¿Cuál sería? No te estoy escuchando nada. Hola, hola, Camilo, ¿me estás hablando? ¿Camilo? Camilo, ¿me escuchan? ¿Miguel? Sí, ¿Santiago? la tabla principal no sería encuesta.
Segmento, bueno, aquí por ejemplo, vamos a seguir esto. Aquí hay una tabla principal, ¿cierto? Que se va a llamar segmento. Que está aquí en este, se me pierde, tanto que tengo abierto aquí. Segmento que está esta partecita de acá. Listo, vamos a crear este segmento o respuesta, pregunta o encuesta. Hagamos la encuesta como tú dices. Entonces, encuesta. Vamos a crear la tabla. Encuesta. Encuesta, ¿cuánto número de columna tiene? Tiene título, tiene descripción, tiene fecha, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces empezamos. El número de columnas va a ser 6 y la creamos. Empezamos el nombre. ID, encuesta, ¿cierto? ID, le vamos a dar ese nombre. ID, guión bajo, encuesta. Le vamos a empezar a dar el tipo de dato. Démosle varchar, démosle 3 y vamos a decirle que va a ser nuestra llave primaria. Efectivamente va a ser nuestra llave primaria. ¿Cuál otra? Sería nombre, correo, le decimos nombre, si vamos a hacerlo de tal manera que vaya a referenciar la encuesta, nombre de la encuesta. Va a ser varchar, va a ser de 50 y listo. ¿Qué más? ¿Cuál más tiene? Tiene correo. Entonces, correo. ¿La encuesta tiene correo? No. La encuesta tiene ID, tiene título. Aquí ya me equivoqué. ¿Por qué no me corrigió? No tiene, claro, la encuesta no tiene ni usuario ni nada, porque me estaba confundiendo con el usuario. La encuesta tiene ID de la encuesta, el título, descripción, encuesta, título de la encuesta. Menos mal que aquí es fácil corregirlo. Si estuviéramos en MySQL, no, pues tendríamos que borrar título, descripción. La descripción, pues vamos a dejarla también varchar de 50. Y fecha de creación. Va a ser de tipo date. ¿Dónde está date? No lo veo, date. Listo. ¿Qué más? El estado. Y así sucesivamente, muchachos. ¿Listo? La fecha son 2, 4, 6, 8. 8. Bueno, miren que acá en la parte de derecha ustedes pueden definir qué características esenciales o principales puede tener este tipo de dato. Si ustedes quieren que sea, además de la llave primaria, que sea, por ejemplo, que sea única, entonces le pueden dar este dato único, o que sea indexado, o que sea full text. Bueno, cualquiera de estas, las que más se utilizan es, o que sea única, o sea, aparte de la llave primaria, que tenga regularmente el correo electrónico de una tabla, puede ser unique, entonces, además de la llave primaria, o sea, que tenga solamente uno y exclusivamente un correo electrónico. Y se crea, dejémoslo allí, y se crea guardando aquí la tabla. De esta manera ustedes pueden hacer la creación de cada una de las tablas. Listo, miren que allí ya se creó, inmediatamente ya sabemos que aquí en la encuesta 001 había, y aquí en la encuesta 002 hay una tabla que se llama encuesta. ¿Sí la ven?
Sí, señora. Listo. Entonces, aquí, ¿cuál es la idea de que ustedes hagan uso, por ejemplo, de este diagrama que me parece a mí muy chévere y es más sencillo? Acá hay una opción que se llama diseñador. Entonces, aquí en este diseñador ustedes pueden hacer su diseño y inmediatamente él les crea el script automático para que la base de datos esté creada con sus respectivas tablas y sus relaciones y todo. Miren que acá aparece añadir tablas, crear la tabla, creación de la relación. Entonces, si yo quiero crear aquí una tabla, simplemente, miren que acá ya creamos la tabla, la primera tablita que hicimos. Esta primera tablita que hicimos, que fue la encuesta. Si yo quiero crear otra tabla, simplemente le doy aquí crear tabla y le especifico ya la segunda tabla. Puede ser la segunda tabla que es usuario o primero usuario. Yo creo que es primero usuario. Bueno, ¿qué fue lo que dijimos? No, primero encuesta y luego usuario, usuario, primero encuesta. Eso hay que determinar. El usuario. Usuario. Y el nombre. Aquí nombre de usuario. ¿Se alcanzaría a crear o no? No la ve. Encuesta 2, ¿dónde estás? Encuesta, solamente hay una encuesta. Bueno, entonces ahí ustedes pueden empezar a crearla. Aquí en la partecita de diseño. Le damos diseñador y empezamos a crear nuestras tablitas. Este es un poquito maluquito. El Workbench es como más para el manejo de las tablas así, para correrlas es un poquito como más chévere. Pero es igual, o sea, es igualito. Para crear la tabla, como le estaba diciendo, pues se crea la tabla y no se creó. Entonces simplemente le dan los datos, los datos, vamos a decirle que da usuario. Vamos a continuar. Nombre del usuario, ID del usuario, ID del usuario. Esta va a ser varchar de 3 y va a ser mi llave primaria, el nombre del usuario va a ser varchar, va a ser de 50. ¿Qué más dice usuario? Ayúdame, Victoria. Contraseña, correo. Eso, contraseña, va a ser varchar de 16. ¿Qué más? Correo, va a ser varchar también, va a ser varchar de ¿cuánto? De 25, pongámosle, y le vamos a decir que esto va a ser único. Y ahora sí la guardamos. Y ya tenemos ahí las dos tablitas. Entonces, para mostrarles, por ejemplo, las relaciones. Si yo quiero crear una relación entre las tablas, aquí tengo la posibilidad de hacer una relación. Entonces, simplemente me paro en la tabla primaria y le doy la relación. ¿Cuál va a ser mi foránea? ¿Cuál va a ser la primaria? Se lo doy, ¿cierto? Si es en cascada, o sea, que en el momento en que yo haya
almacenado datos y si hay una relación, todo lo que tenga que ver con una tabla, si yo hago, por ejemplo, un borrado, entonces que no solamente se me afecte el campo, sino todo lo que tenga referencia a esa relación. Entonces podemos decir que en cascada regularmente se hace. Y le damos aquí, OK, se crea la relación. Aquí no se pudo crear, se crea la relación. Vamos a ver nuevamente. Se crea la relación de la tabla referenciada y la tabla foránea y creamos la relación. El índice, no le creamos el índice. A ver, qué importante, miren que aquí con estos errorcitos. Entonces miren que cuando aquí aparece índice de columna no encontrado, quiere decir que no le hemos dado un campo indexado para que él haga el ordenamiento. Entonces es importante escoger cuál de los campos nosotros vamos a hacerlo como nuestro índice. Aunque esto, bueno, aquí nos presentó este error, pero regularmente él lo deja. Él deja hacer las relaciones sin ningún inconveniente. ¿Listo? Bueno, entonces, la idea es que ustedes cacharreen un poquito con este diseñador y con la creación de sus tablas hasta que quede un diagrama muy parecido al que les estoy mostrando acá. Obviamente sin flechas, ¿no? Estas flechas se convierten en relaciones. Y eso es lo que yo necesito que ustedes me presenten. Aparte, yo he creado aquí, pues el esquema, es un ejemplo del script en MySQL, para que ustedes también, de alguna manera, pues tengan el ejemplo de cómo hacerlo a través de ya todos los ejemplos que hemos trabajado en MariaDB, en MySQL, ¿se acuerdan? Entonces, esto para ustedes no debe ser extraño. Nosotros ya hemos realizado estructuras, ya hemos creado bases de datos, ya hemos creado tablas, ya hemos creado, de alguna manera, le hemos identificado, ha utilizado sentencias de autoincrementar, de llaves primarias. Entonces ya esto para ustedes no es nada, para nada desconocido. Entonces, para que ustedes vayan haciéndolo. Esta estructura, cuando ustedes utilizan este diseñador, pues se les va creando, ¿no? Se les va creando de manera automática. Entonces, miren, en la parte de abajo, ustedes van a tener la consola para poder mirar si en caso de que haya tenido de pronto algún error, allí en esta partecita de abajo, pues ustedes pueden ver de qué manera se va estructurando cada una de las tablitas que ustedes vayan diseñando con el diseñador, o simplemente copian y pegan el script que se los voy a pegar. Entonces se los voy a pegar acá en el WhatsApp. ¿Les parece? Sí, sí, sí. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Sí, instructor, entonces por el momento debería ser las tablas bueno, en la base de datos, ¿no has dicho? Sí, Ah, sí. ok. ¿Y qué me van a presentar? Pues me van a presentar las tablas, o sea, me van a presentar este esquema de tablas y me van a presentar también el script. Voy a darles este archivo. Este archivito vamos a colocarle acá. Taller complemento. Taller complemento, actividad, esquema, base de datos del proyecto. Ay, se me fue.
Ve, no quiere. Te lo comparto a ti, Juan Camilo, y tú se lo compartes a todos, o más bien lo comparto acá en el grupo, ¿sí? Más bien, que les quede a todos. ¿Alguna pregunta, muchachos? Es hora de las preguntas. ¿Dónde vamos a guardar esta información? Esta información, acuérdense que como esta ya la entregaron, este primer diseño conceptual ustedes ya lo entregaron, pues lo van a entregar allí mismo van a colocar ese modelo lógico, allí les va a permitir, creo que, entregar otro archivo. Y si no les permite, me avisan, por favor, y yo se los recibo por aparte. Pero es importante que hagamos los dos esquemas. ¿Listo? Instructora, ahí en el chat Hello. te escribieron. En el chat. ¿En este? No, pero en el de la reunión. ¿En el de Team? ¿Cómo tiene que ser estructuralmente la tabla? Estructuralmente, como les mostré en el diseño, en un diseñador de un gestor de bases de datos, así como aparecía en el, ay, dejé compartir, así como aparece acá, estructuralmente, pantalla completa, así como aparece acá, todas las tablas conectadas. Con el conector, con todos y cada uno de sus conectores, con las relaciones, con todas las tablitas creadas, con las llaves primarias, con las llaves foráneas. Teniendo en cuenta el esquema que les envié en el Word. Y qué bueno que los nombres estén referenciados de una forma estructurada también bajo su propio lenguaje. Entonces, ya ustedes tendrán su propio criterio. ¿Te he contestado? De tipo una base de datos de un local, tipo una base de datos de sí, o sea, la idea es que trabajen ustedes con la estructura de su proyecto formativo. ¿Cuál va a ser su proyecto formativo? Ese es el esquema que me van a entregar. ¿Me hago entender, Santiago? Ajá, bueno, perfecto. Miguel, ¿alguna pregunta? Tenemos, pues sería muy bueno que dentro de 8 días me entregaran su bosquejito, porque no es difícil. Muchachos, ustedes se sientan una horita y lo hacen en Excel, otra media horita y van haciendo su estructura. Como ya lo tienen en el diagrama lógico, ya ustedes saben, ya han clasificado o sea, no es nada, no les estoy diciendo que no se lo inventen, ustedes ya tienen, los 10 que me entregaron, esos 10 esquemas se pueden desglosar.
¿Listo? Entonces, dentro de 8 días, la idea es que dentro de 8 días trabajemos en ellos y los miremos, los verifiquemos, los retroalimentemos. En caso de que yo vea de pronto algunos errores, pues los vamos corrigiendo. ¿Vale? Ok, chicos, entonces voy a despedirme. Nos vemos en la próxima clase, en la próxima sesión. Cualquier cosa, estoy por el chat pendiente. Animen a sus compañeros para que o ingresen a las sesiones o visualicen las sesiones para que no se queden atrás con sus actividades. Y nada, muchísimas gracias por su participación, por la responsabilidad, por ingresar y por participar activamente en estas sesiones virtuales. Muchas gracias, que descanses. Gracias, igualmente.